Hola amigos salseros, hoy vamos a hablar de un grupo muy importante en la historia de la música colombiana. Se trata del grupo Niche. El grupo Niche nace en 1979 aquí en la ciudad de Bogotá. Su principal creador es Jairo Varela. Jairo Varela es un hombre que nace en Quibdó en 1949, pero tiene que venir a Bogotá después de una catástrofe que incendió casi la mitad de esta ciudad. Y aquí conoce a los primeros músicos del grupo Niche. Aquí nacen las primeras discografías y 4 años más tarde, en 1983, se mudan a la ciudad de Cali. ¿Y por qué a Cali? Bueno, porque Cali es la capital de la salsa y para la época de los 80s y los 90s había un gran auge musical. El narcotráfico estaba a flor de piel y las discotecas cada vez tenían más recursos para invertir en música. Las orquestas podían vivir bien pagas y muy tranquilas en estas épocas. Además, la ciudad hacía muchísimos concursos y fomentaba la participación musical en la ciudad. Aparte que tenían una plaza muy importante que era la Feria de Cali, que todavía sigue siendo muy importante para los artistas emergentes y para los artistas consolidados de la ciudad. Cali además en la época de los 50 es testigo de una gran migración que viene desde el Pacífico colombiano a esta ciudad y esto por supuesto trajo consigo influencias culturales y por ende musicales que además se mezclaron con la influencia que tenía la creciente salsa que nació en Puerto Rico y en Cuba. De hecho, Jairo Varela hablaba un poco sobre cómo se escuchaba esta música en toda la radio a toda hora y decía que así se taparan los oídos era imposible alejarse de la influencia de esta música de agrupaciones como por ejemplo la Sonora Matancera, que tiene una fuerte influencia en la discografía del grupo Niche. Hablando de discografía, el grupo Niche tiene más de 28 álbumes de estudio y estos álbumes pueden ser divididos en 4 tiempos muy específicos. El primero es de 1979 a 1887, años en los que se mantuvo conformada por los primeros músicos. Es muy importante resaltar aquí que el grupo Niche ha tenido más de 100 instrumentistas y estos han estado a través del tiempo, de los diferentes tiempos del grupo. Pues en 1888 se forma casi que una nueva agrupación porque se renueva el 90% de los instrumentistas de la orquesta por los inconvenientes con el pago entre Jairo Varela y ellos. Entonces Jairo Varela decide cambiar por completo la agrupación y esto le da un antes y un después a la música que escuchamos. Algunos críticos musicales hablan sobre la primera etapa del grupo Niche como una etapa poco prolija, donde los instrumentistas utilizaban técnicas sencillas, las armonías eran sencillas, las melodías también lo eran, eventualmente se escuchaba una que otra desafinación en algunos de los instrumentos, lo que cambia en la segunda etapa que empieza a partir de 1888, donde había un poco más de técnica, disminuyeron un poco los solos de los instrumentos, pero igual se hacían mucho más prolijos. La voz cambia y hablan sobre un cambio en el tipo de voz, pasando de los integrantes de la primera banda a unas voces un poco más pop. Y esto por supuesto le dio una frescura diferente a la agrupación. Luego llega un tercer momento y es cuando hablamos de la salsa rosa en la agrupación Niche. Muchas personas, entre críticos o también fans, sienten esta etapa como una traición a sus raíces, una traición a sus orígenes de salsa brava para volverse mucho más comerciales, si se puede decir. Y luego llega la salsa del Pacífico, que trata de mezclar un poco más la música tradicional, ritmos tradicionales del Pacífico, ritmos también como la cumbia, en pues, sus trabajos finales. Muchos críticos también dicen que la música del grupo Niche no es propiamente música del Pacífico, no puede ser considerada de esa forma, porque en sus melodías y en la forma en la que ponen los instrumentos en las canciones no tienen realmente influencia de la música del Pacífico Sur de Colombia.
Sí tiene un poco más de influencia en la cumbia, pero se sienten mucho más influenciados por la música caribeña y por tanto musicalmente no se podría hablar de esta influencia. Sin embargo, discursivamente uno de los tópicos significativos del grupo Nietzsche es la identidad, la raza negra y la consolidación de los valores de la raza negra en una conversación con el regionalismo del Pacífico, que además es muy importante en los movimientos culturales de los 60s y 70s en Colombia, en donde hablamos de una consolidación cultural muy interesante y en donde empezamos a reivindicar ciertos valores de las raíces que nos componen como sociedad colombiana y como país. Respecto a las carátulas del grupo, es bien importante tocar este tema y me parece interesante porque una estudiosa, Jenny Ariza, magíster en musicología, justamente en su trabajo de grado, nos habla sobre las temáticas que estaban detrás de las carátulas del grupo y un poco también de las canciones, y las divide en dos grandes ramas: las temáticas contextuales y las temáticas conceptuales. Respecto a las contextuales, vemos, por ejemplo, y es un tópico que se repite no solo en el grupo Nietzsche, sino en muchas agrupaciones y cosas en esta época: mujeres, urbanidad, y utilizaron la caricatura. Las orquestas de salsa utilizaron muchas caricaturas en sus carátulas para esta época. Del otro lado tenemos la parte conceptual, y es que vemos temas de identidad, de representación, vemos a la religión incluida aquí, y también vemos un tópico súper importante que es la inmigración. Y ese tópico es importante por todo lo que ya hemos hablado tiempo atrás. Todo lo anterior hace que el grupo Nietzsche sea muy importante para la música colombiana, y además porque fueron la primera agrupación en pensarse en internacionalizar este tipo de música colombiana. De hecho, se abrieron un gran mercado en New York, y gracias a todos estos reconocimientos son ganadores de premios como Billboards, Grammy Latinos, tienen de hecho un Grammy, entre otros, que por supuesto hacen que se abra la música colombiana en un panorama internacional y que abre caminos en la música en términos generales. Espero que les haya gustado saber un poco más sobre Nietzsche y que tengan una feliz tarde.